con hasta hora y media de retraso para abrir casillas y con pocos votantes, en su mayoría demorando su decisión por quién votar hasta 20 o 30 minutos, transcurrió el ejercicio electoral de este domingo durante las elecciones del Poder Judicial. ¿Tú votaste? Las imágenes lo dicen. Esto fue muy distinto a una votación ordinaria, con filas ciudadanas prácticamente nulas. Al menos en Purísima y San Francisco el Rincón se pudo percibir el retraso en la apertura, confirmando que antes de las 10 de la mañana ya habían abierto en su totalidad. Cerca del mediodía, por ejemplo, se vio al candidato a magistrado de circuito, Nelson Mireles, quien votó en la secundaria oficial de San Francisco el Rincón o en la secundaria Mayagoitia al titular regional de Bienestar, Gerardo Morales. Y bueno, alcaldes del Rincón también acudieron este domingo para ejercer su derecho a las elecciones del Poder Judicial. A las 10 de la mañana acudió Antonio Marún, quien se tomó su tiempo para analizar las opciones. Al término dijo esto: como mexicano, contento de hacer esta elección. Es un derecho que tenemos y también como mexicanos es una obligación para poder elegir a los jueces y magistrados que son los encargados de impartir la justicia. Mientras que en Purísima el Rincón, a pesar de tener un compromiso familiar, Roberto García acudió alrededor de las 3 de la tarde. Se dio su tiempo para ejercer su derecho y resaltó que estamos en un país democrático. Pues hay que cumplir con un deber ciudadano. Estamos en un país democrático donde nos dan la oportunidad de poder elegir y hoy pues venimos a ejercer ese derecho. Pues bien, en un levantamiento aleatorio entre algunas casillas se pudo contar con la participación no mayor del 7%, incluyendo los nulos. Y hasta el mediodía en el distrito 7 apenas superaba el 6.1% en el cómputo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que la casilla especial ubicada en la central de autobuses de Purísima el Rincón para personas foráneas solo recibieron 17 votantes. Una elección histórica, y es que a nivel nacional los números también eran muy bajos. El INE anticipó que podría no superar el 13% del total de votantes. Es como si en un encuentro de fútbol una persona de cada equipo decidiera quién será su árbitro. Bueno, pues así es como se dio esta jornada electoral en la región del Rincón. Hoy tenemos mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Y en plena ley seca y bajo la lluvia, un conductor de 25 años de edad impactó su camioneta contra un poste este domingo sobre el Boulevard. Eran apenas las 6 de la mañana. Al decir de las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol. En el lugar quedó la camioneta a medio camellón y también impactando de frente con el poste derribado. Los cuerpos de emergencia acudieron para ayudar al joven que se encontraba en otro vehículo con su familia, sin lesiones visibles, aunque sí se identificó su estado inconveniente. Entre otros daños fue el poste de alumbrado público, el cual se le tuvo que cortar energía, y las acciones de reparación a cargo de servicios públicos. Y hablando de ley seca, que prohibía este fin de semana la venta de alcohol, pues resulta que hubo quienes no la respetaron. En San Francisco y Rincón, 4 establecimientos fueron sancionados con una multa de hasta 6,788 pesos con 40 centavos. Por parte de la Dirección de Fiscalización, además, confirmaron la notificación ante el SATEC para que determine su estatus de licencia. Y hablando de este tipo de trámites, durante la sesión de ayuntamiento pasada, el regidor Israel Carmona solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano informar las solicitudes ciudadanas con permisos de construcción o de venta de alcohol, si cumplen con los requisitos, condicionando el dicho por el Pleno. Y es que este tipo de solicitudes a veces no son aprobadas en la primera, por lo que suele pedirse al ciudadano cumpla con diversas condiciones, lo que aseguró el regidor no siempre se terminan enterando los ediles. Señaló que el objetivo de la petición es dar seguimiento y conocer si los ciudadanos lo están cumpliendo, por lo que el director Daniel Serrano se comprometió a mantener informando al cuerpo edilicio en futuros casos. Volvemos al domingo, justo al amanecer, en medio de la lluvia, bomberos combatieron el incendio de una fábrica que consumió toda la planta baja, terminando con 8,000 pares de tenis en cenizas. La emergencia sucedió y fue reportada al 911 en la calle Obregón de la colonia El Carmen de Purísima el Rincón. Con las maniobras y 5,000 litros de agua, los bomberos y Protección Civil controlaron el avance del fuego, pero computadoras, impresoras y otras máquinas quedaron inservibles. También una camioneta y una motocicleta. Las autoridades no confirmaron la detección de qué originó el siniestro, pero sí confirmaron que toda la estructura de la planta baja quedó con daño severo.
Y es que también en Villa Jardín de San Francisco el Rincón un auto se incendió dentro de la cochera de una casa. Al parecer su dueño se encontraba bajo el influjo de sustancias, por lo que no permitiría la valoración. Tampoco explicó la causa, según confirmaron las autoridades, por lo que quedó en daños materiales. Y un hecho captado en video ha causado revuelo en las redes sociales. En Purísima Rincón, un hombre con discapacidad habría sido presuntamente agredido por un adolescente en la colonia Bello Horizonte, justo en la calle Hiedra. Si bien el video es bastante breve, se puede apreciar y sin mayor descripción la acción que presuntamente deliberada un joven incurre contra una persona con discapacidad. Por motivos de respeto y privacidad de ambos implicados, pues guardamos la identidad en este medio de comunicación, pero se menciona que el joven acude a una secundaria de la zona. No se tiene mayor contexto de los hechos, pero sí a el hombre que al parecer terminó golpeándose contra un automóvil estacionado. También hay otras personas que al parecer son quienes graban los hechos, se ríen y luego huyen del lugar. Esto apenas este viernes por la tarde se dio a conocer. Por su parte, las autoridades señalaron que la recomendación es acudir a presentar una denuncia ante la Fiscalía con el fin de dar seguimiento al caso y sancionar a los responsables en su caso. Nos gustaría saber tu opinión sobre este tipo de hechos y también reflexionar sobre la manera en que se inculcan los valores a los jóvenes. ¿De quién es la responsabilidad? Mientras tanto, Prevención del Delito de San Francisco Rincón está acudiendo a visitar a las escuelas para brindar pláticas informativas. Han logrado atender a 34 escuelas en 102 intervenciones. Las autoridades confirmaron que ya son 30 comunidades rurales que se han atendido con este programa, entre ellas El Nacimiento, El Salto, Mexiquito y San Roque de Torres, con temas de acuerdo a la edad y grado escolar, medidas de seguridad y autoprotección, las formas de violencia en redes sociales y la prevención de la violencia y acoso escolar. Confirmaron que al momento solo hay 2 zonas de atención prioritaria para este proyecto. Cabe señalar que mensualmente se están programando distintas visitas. Y bueno, también en San Francisco Rincón ya trabajan en un manual de seguridad escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes con la participación ciudadana, quienes aportan acciones y necesidades de cada plantel. Para ello están llevando distintas reuniones con representantes de los planteles educativos y padres de familia, desde preescolar hasta universidad. De los temas estuvieron mecanismos de control más rigurosos a las entradas y salidas de los planteles y capacitaciones para saber cómo actuar ante cualquier eventualidad. Sin duda, son múltiples las situaciones en las que se puede enfrentar en cualquier momento. Se estima que tengan listo este manual aproximadamente en mes y medio para poder presentarlo a la Comisión de Prevención y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinas? Para habitantes de la colonia Santa María en San Francisco Rincón, ese tramo de la calle Guanajuato se vuelve intransitable con la llegada de las lluvias debido al lodo y constantes encharcamientos, especialmente en la esquina con Ex Hacienda de Santa María. Y es que, aunque gran parte de la vialidad está pavimentada, este tramo carece de una rehabilitación integral, lo que provoca que vehículos se atasquen y peatones tengan que rodear por otras calles para evitar el fango. Y es que relativamente son pocas las lluvias que han llegado en este año. Y como se ve en las imágenes, se describe parte de la situación, aunque personas que viven ahí aseguran se pone peor. Los vecinos señalaron que esta situación ocurre cada año sin que haya alguna definición sobre cómo solucionarlo. Y una calle de terracería en San Francisco Rincón se ha convertido en una alternativa de desfogue del tráfico en la zona oeste de la ciudad, que al parecer no está en las mejores condiciones.
Luego de la instalación de los semáforos, se brindaron opciones a los conductores a fin de agilizar el tráfico que se forma en el cruce del Boulevard Aquiles con Juventino. Varios caminos, como el Camino Viejo, el Francisco Villa o también la Colonia Cuauhtémoc, eran algunos. Sin embargo, algunos conductores provenientes del sur han optado por este tramo de la calle que sale al Boulevard Juventino Rosas. Pero las condiciones no son las más óptimas, específicamente en el tramo de la Fausto León a Juventino Rosas. Aún es un camino de terracería y complicando un poco su movilidad, pues es usado por bastantes usuarios. También como basurero en los baldíos cercanos. A decir de las autoridades, ya hay un proyecto validado y listo para ejecutarse. Sin embargo, la calle aún no está liberada para que el municipio pueda hacerse cargo en el proyecto de pavimentación, por lo que, confirman el alcalde, está en trabajos de gestión de la situación con el propietario. Pues muchísimas gracias a todos los que están al tanto de lo que ocurre en la región del Rincón. Hay muchos temas en los que estamos dando seguimiento y también estamos preparándonos ya con la inauguración de la Feria Nacional del Sombrero, que ya es este viernes. Si estás listo para ello, pues puedes comentar aquí abajo tu emoji de la carita con el sombrero. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Las juventudes en Purísima crecen con valor. Nuestros niños sueñan su futuro. Las familias en Purísima refuerzan el amor. Tu abrazo, Tu sonrisa Siempre son de inspiración. Evita dañar. evita lastimar. Purísima del Rincón trasciende por su gente. Hola, comadre. ¿Cómo estás? Muy bien, comadrita. Voy de carrerita al mercado y de ahí me lanzo a pagar mi recibo de agua. Ay, comadre. Qué bueno que me lo recuerda. Apenas voy a salir y no he pagado el mío. Entonces, vamos juntas a realizarlo. Recuerde que con nuestro pago oportuno, SAPAF nos puede garantizar un servicio de agua potable continuo y de calidad. También gracias a eso, se le da mantenimiento a las redes de tubería y drenaje y así evitamos cortes y fugas. muy bonito, muy agradable. Ya es justo que se le reconozca a nivel internacional. La calidad de la gente, el recibimiento, sobre todo a las personas que se esfuerzan en la elaboración del sombrero. En mi caso es mi cuarto año viniendo, entonces me gusta mucho. Rica la comida, la convivencia está chida. Mucho expositor, mucha marca. La calidad del producto. Muy buena comida también. Yo vendo sombreros y vine a buscar proveedores de Compostela Nayarit. Me parece muy buena idea esta feria. Está todo muy ordenado, conseguí lo que buscaba. Una experiencia buena, conocer todo lo que nuestro Guanajuato nos da, un orgullo que nos da la identidad, y sobre todo venir a conocer a San Francisco del Rincón y la capital mundial del sombrero.